venido desde muy lejos y estáis muy bienvenidos todos. Estamos esta mañana en el libro de Gálatas, el capítulo 4, y quería predicar un sermón apropiado para la Navidad, y este es un sermón un poco diferente, porque no voy a hablar sobre el nacimiento de Jesús en Belén directamente. Voy a enfocarme más bien en los efectos de la venida de Cristo, las implicaciones. ¿Qué es lo que Cristo ha efectuado por su venida a este mundo? Y en este capítulo 4 de Gálatas, Pablo está dando un argumento a los Gálatas, a los creyentes de Galacia, para que dándoles razones por las que no tienen que volver a ponerse debajo de la ley de Moisés para vivir conforme a todo el sistema de ceremonias y rituales que Dios les entregó a los judíos en el monte Sinaí. Y su argumento depende de una serie de contrastes que hace. Es interesante, ¿no?, que el Evangelio muchas veces en la Biblia se presenta en forma de contrastes. O sea, los escritores bíblicos destacan las grandes diferencias que hay antes y después de la venida de Cristo, sea la venida de Cristo al mundo o la venida de Cristo a tu propia vida. Siempre hay un antes y después. Antes de que Cristo venga a nuestras vidas, andamos en la oscuridad, pero después andamos en la luz. Antes de que Cristo venga a nuestras vidas, estamos construyendo nuestras vidas sobre una base de mentiras, pero después sobre la verdad revelada de Dios. Antes de conocer a Cristo vivimos en temor del juicio de Dios, pero después de su venida vivimos en la gozosa confianza del perdón de Dios y su gracia y misericordia. Antes de la venida de Cristo vivimos en ignorancia de Dios, de su carácter, de su voluntad, pero después vivimos con conocimiento de Cristo. Antes vivimos en la muerte espiritual, pero después andamos en vida espiritual. Pues en este capítulo 4 de Gálatas, Pablo hace otro contraste. Y es un contraste entre el estado de esclavitud en la que vivía el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo y el estado de libertad que Cristo ha ganado para nosotros, por medio de su muerte en la cruz. Y tenemos que entender el contexto de estas palabras para interpretarlas correctamente. Debemos recordar que los Gálatas habían recibido el Evangelio de la boca de Pablo mismo. Antes, la mayoría de ellos eran gentiles, es decir, no eran de trasfondo judío. Su vida pasada era una vida vivida en el paganismo y vivían, como Pablo describe a los paganos en el libro de Efesios, vivían, dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivían en gran oscuridad, no tenían ninguna esperanza en cuanto a la vida venidera, vivían en temor, vivían esclavizados a sistemas religiosos basados en la superstición, en el miedo, en el temor. Pero cuando Pablo llegó a ellos y les predicó el Evangelio, experimentaron un gran cambio en sus vidas porque escucharon y creyeron el mensaje de Pablo, y al depositar su fe en Cristo entraron en un estado de liberación espiritual, porque creían que Cristo verdaderamente había hecho todo lo necesario para conseguir su reconciliación con Dios, el perdón de sus pecados, y para revestirlos en una justicia perfecta delante de Dios. De modo que podían acercarse ahora a Dios con confianza, orar a Él y tener la confianza de que en el día de presentarse ante Dios como el juez justo de toda la tierra, no tenían que temer porque estaban revestidos en la justicia de Cristo. Cristo había hecho todo y habían confiado en Él.
liberación espiritual. Pero luego vinieron unos falsos maestros que empezaron a sembrar otra enseñanza y decían, habéis hecho bien en creer en Cristo, pero no penséis que esto es suficiente. Es bueno confiar en Él porque Él ha venido como nuestro maestro para enseñarnos a vivir, cómo vivir, pero no penséis que la salvación sea una cosa tan fácil como confiar en una persona. Hay que establecer tu propia justicia delante de Dios. ¿Y cómo se hace? Pues se hace guardando el sistema de leyes y rituales que Dios nos ha entregado en el monte Sinaí, empezando con la circuncisión y luego guardando las leyes de dieta, el calendario judío, todo el sistema de rituales. Y aparte de eso, no podéis ser salvos. ¿Y qué pasó? Los Gálatas, que habían experimentado esta gran liberación espiritual, creyeron las mentiras de esos falsos maestros y se encontraron otra vez en un estado de esclavitud, tratando de establecer su propia justicia delante de Dios con sus propias obras. Entonces, en este pasaje, Pablo está llamándoles al arrepentimiento, realmente, a abandonar esas enseñanzas falsas, y les está explicando por qué no tienen que vivir como dicen esos falsos maestros. No tienen que volver a la ley de Moisés y colocarse bajo la ley de Moisés, porque hay una razón. Es que tenemos que entender que hay un antes y después. No solo en nuestra experiencia personal en cuanto a la salvación, sino hay un antes y después en la experiencia del pueblo de Dios en la historia. O sea, Dios tenía un propósito con respecto a la ley de Moisés y era preparar al pueblo para algo mejor, para algo superior. Y en Cristo este algo ha llegado. Entonces, cuando hablamos de la vida antes de Cristo, tenemos que entender esta expresión antes de Cristo en un doble sentido. Hay un sentido en el que podemos hablar de nuestra propia vida antes de Cristo. Y hay un sentido en el que podemos hablar de la condición del pueblo de Dios antes de la aparición de Cristo en la historia hace 2000 años. Ese era un periodo, según lo que Pablo nos enseña aquí, ese era un periodo en el cual el pueblo de Dios se encontraba obligado a vivir bajo lo que Pablo llama aquí los rudimentos del mundo. Dice el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, la venida de Cristo marca un antes y después en la experiencia del pueblo de Dios, porque su venida puso fin a ese pacto temporal, la ley de Moisés, el pacto sinaítico. La llegada de Cristo pone fin al pacto sinaítico como pacto al establecer un nuevo pacto que realiza todos los propósitos de Dios para su pueblo. O sea, hay un sentido en el cual el pacto de Sinaí puso al pueblo de Dios bajo un yugo que leemos en el libro de Hechos. Pedro lo describe como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar. El nuevo pacto libera al pueblo de Dios de ese yugo porque en Cristo se cumplen todos los propósitos de Dios. Entonces, cuando hablamos de la vida antes de Cristo, podemos estar hablando de un periodo en nuestras propias vidas antes de conocer a Cristo, pero también podemos estar hablando de ese periodo de historia antes de la llegada de Cristo. Y parece que Pablo está entrelazando estos dos conceptos en el capítulo 4.
porque aunque su énfasis está en la dimensión histórica, Y para explicar todo eso, Pablo usa una ilustración muy clara. Y es una ilustración sacada del mundo antiguo y en cuanto a la herencia de una gran propiedad, un patrimonio masivo, ¿no? Entonces dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En el mundo antiguo, cuando una persona nacía en una familia muy rica, durante su niñez, el niño, aunque era heredero de todo, estaba obligado a vivir con los niños de los sirvientes de la casa. Y su forma de vivir no se distinguía en absoluto de la forma de vivir de los niños de los sirvientes. O sea, tenía que vivir bajo los mismos tutores y los mismos guardianes. Pablo usa dos palabras aquí. Habla de tutores y curadores. ¿Qué es la diferencia? El tutor era el sirviente, se dice el sirviente, ¿no? Sí, el sirviente de la casa, que tenía responsabilidad para cuidar personalmente a los niños. Y el cuidador era el sirviente que tenía control de la propiedad, es decir, de la casa misma, del caserío. Entonces, ese niño algún día iba a heredar a esa casa, iba a heredar todo lo que tenían sus padres, pero durante su niñez no podía gozar de lo que gozaría después, al llegar a la madurez. Durante su niñez tenía que vivir bajo esos tutores y cuidadores. Y los tutores consistían de una serie de personas que se cuidaban al niño desde sus primeros momentos. Primero la nodriza, que cuidaba al bebé, y luego ella le pasaba a la niñera, que cuidaba al niño hasta aproximadamente la edad de 6 años. Y luego la niñera le pasaba a otro que se llamaba el pedagogo, que era un maestro muy severo, que enseñaba a los niños durante la niñez hasta la adolescencia. Y los pedagogos eran conocidos como personas muy severas, que andaban con un palo y estaban muy listos para disciplinar a los niños. Entonces estaban en la misma clase, el mismo aula con los niños de los sirvientes. Y en su forma de vivir no se diferenciaba en absoluto. O sea, vivía exactamente como los niños de los esclavos, aunque era heredero de la casa y de todo ese caserío y toda la hacienda. Pero no vivía todavía como heredero en plena madurez. Incluso si el padre del niño era heredero, si el padre moría, el niño no podía gozar de su herencia hasta la fecha designada por el padre de antemano. O sea, el padre escogía una fecha y decía, en esa fecha mi niño va a pasar a ser heredero maduro, va a entrar en el pleno disfrute de su herencia. Y el niño no podía entrar en el disfrute de esa herencia hasta que llegara ese día. Entonces, en esta ilustración, el heredero representa el pueblo escogido de Dios, que durante el periodo de la ley de Moisés, que empezó en el monte Sinaí hasta la venida de Cristo, tenía que vivir sujeto a esos tutores y administradores. ¿Y a qué se refería eso? ¿A qué se refiere tutores y administradores? Pues Pablo dice en el siguiente versículo, el versículo 3, así también, dice entonces, primero habla del niño que vive bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Luego dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo
los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere esta expresión? Es una expresión sobre la que hay cierta controversia entre los comentaristas. Algunos piensan que es una referencia a espíritus demoníacos. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque esta palabra rudimentos, que también puede ser traducido elementos, se refiere o puede referirse a elementos físicos como el viento, el fuego, la lluvia, etc. Puede referirse a cuerpos celestiales, los elementos del cosmos, como el sol, la luna, las estrellas. Entonces, algunos piensan que Pablo hace referencia aquí a las religiones paganas, porque sabéis que los dioses de Roma y los dioses de Grecia, todos estaban asociados con diversos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, Poseidón, ¿se dice? Poseidón, por ejemplo, era el rey, el dios de ¿qué? Del mar, ¿no? El dios del mar. Entonces había diversos dioses asociados con diversos elementos de la naturaleza. Entonces, y sabemos que cuando los paganos rendían culto a esos dioses, en realidad estaban rindiendo culto a demonios, disfrazados como dioses. Entonces, algunos interpretan cuando dice que nosotros estamos en esclavitud bajo los rudimentos, los elementos del mundo, que es una referencia al estado de esclavitud espiritual de los Gálatas, antes de conocer a Cristo, que estaban entregados al servicio de esos demonios por medio de su culto idolátrico pagano. Pero yo creo que hay otra interpretación que a mí me convence más, porque encaja bien con el contexto del pasaje, y además esta expresión rudimentos del mundo se usa en otros textos que arrojan luz sobre su significado. Y la otra interpretación es que elementos del mundo se refiere a las tradiciones humanas y las reglas vinculantes asociadas con cosas externas que forman parte de todas las religiones del mundo. Si examinas todas las religiones del mundo, las religiones inventadas por el hombre, parece que en todas las religiones hay una serie de reglas tocante a cosas externas. Por ejemplo, cosas, qué es lo que puedes comer, qué es lo que no puedes comer, cómo puedes vestirte, cómo no puedes vestirte. Hay un calendario extenso de tiempos sagrados que hay que guardar. Y bajo la ley, los que no tenían fe se aferraban a estas observancias externas que incluso formaban parte de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés tenía su propia ceremonia, su propio ritual, pero se aferraban y hacían mucho hincapié en la observancia de estos rudimentos del mundo para establecer su propia justicia delante de Dios. Pero no solamente ellos, también los que eran devotos de otros dioses y que eran feligreses de otras religiones, ellos también estaban esclavizados, por decirlo así, a la observancia de estas ceremonias y rituales con el fin de ¿qué? El fin o de complacer a Dios, reconciliarse con Él, establecer la justicia propia delante de Él y así asegurar un futuro feliz. Y esto es algo que se ve en todas las religiones. Por ejemplo, los musulmanes, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Si quieren ganar la vida eterna, pues tienen que ayunar en el mes de Ramadán, ¿no? Tienen que dar limosnas al pobre, tienen que hacer un peregrinaje a Meca por lo menos una vez en la vida, tienen que arrodillarse 5 veces al día,
hacia Meca y orar, y cumplen con estos rituales. ¿Con qué fin? Con la esperanza muy mal fundada de que a través de estos cumplimientos pueden establecer su propia justicia delante de Dios y así ganar la salvación por sus obras. O podemos pensar, por ejemplo, en el budista, el monje budista, por ejemplo, que no puede comer nada antes de mediodía, antes como parte de su religión. El monje budista no puede dormir en una cama cómoda, con colchón, tiene que dormir sobre maderas. Incluso en España, sé que en los conventos y en los monasterios hay personas que viven así. Yo tengo un amigo católico que me dijo que él conocía un hombre, él era muy católico, y dijo que tenía mucho respeto a un hombre porque ese hombre nunca ponía ni sal ni pimienta en su comida, que vivía la comida siempre sosa, que dormía sobre maderas, y luego había una monjita que siempre colocaba piedrecitas en sus zapatos para infligir cierto dolor y hacer penitencia. Entonces, es triste, es verdaderamente triste. Es lo que hacía Martín Lutero antes de su conversión. Él pensaba que a través de ayunar todos los días y dormir en un suelo frío en su celda en el monasterio y darse latigazos, ¿no? Que podía así aplacar la ira de Dios, ganar su favor, y llegó a la conclusión que todo este esfuerzo es vano, porque no importa cuánto nos esforcemos, siempre quedamos cortos. Nunca alcanzamos la perfección de Dios, nunca cumplimos perfectamente su ley. Así que dice Pablo que Dios dio esta ley, y dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo esos rudimentos del mundo. Y aquí creo que está en un sentido entrelazando la condición histórica del pueblo de Dios con la condición personal, porque él, como un judío, sin fe, había vivido como esclavo de la ley. Y no encontraba paz. Ahora bien, todos estos rituales tenían un buen propósito durante el período entre Sinaí y la venida de Cristo. Tenían un propósito de preparar al pueblo de Dios para la venida del Señor. Por ejemplo, las leyes sobre la dieta. ¿Qué buen propósito servían? Pues un propósito es que mantenían una distinción entre Israel y las demás naciones. Dios quería mantener su pueblo aparte de las naciones para preservar la integridad, la santidad de su pueblo. Entonces, todo este muro de ceremonias servía para apartarlos, separarlos de las demás naciones. Además, las reglas sobre la dieta, por ejemplo, había alimentos limpios y alimentos inmundos, cosas que se podía comer y no comer. Todas estas reglas servían como una herramienta para enseñar al pueblo de Dios en su niñez espiritual acerca de la distinción entre cosas limpias y cosas inmundas. ¿Y sabéis una cosa, hermano? Esta distinción aún se aplica hoy en día, pero no en la esfera material, sino en la esfera espiritual. Porque aún no debemos ingerir cosas inmundas en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, pero todas estas reglas tenían su propósito en ese periodo entre Moisés y Cristo. Pero una vez que viene Cristo, ya han cumplido su función. Insistir en su vigencia continuada ahora que Cristo ha venido es negar el Evangelio. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz
¿Qué pasó en el mismo momento de su muerte con respecto al velo en el templo? Se rasgó en dos. Ese velo se rasgó en dos. Ese velo que había representado una separación entre Dios y su pueblo, se rasgó en dos para mostrar que a través de su propio sacrificio, Cristo había ofrecido el último sacrificio por el pecado. Un sacrificio absolutamente perfecto. Y ya no quedaba ninguna necesidad de seguir ofreciendo sangre de bueyes y ovejas y otros animales, porque a través de su único sacrificio, Cristo había abierto un camino nuevo al trono de Dios, para que el pueblo de Dios ahora pueda acercarse al santísimo lugar donde está Dios, al lugar santísimo, y puede entrar en una comunión íntima con el Señor que va más allá de lo que era posible para los que vivían bajo la ley. Así que este es el cuadro que Pablo pinta del antes, ¿no? Antes, dice, antes vivíamos así, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que redimiésemos la adopción de hijos. Entonces, aquí vemos el gran contraste, el antes y después. Ahora que Cristo ha venido, Dios ha obrado tremendos cambios en la situación del pueblo de Dios. Ya no tenemos que vivir como el pueblo de Dios vivían durante toda la era de la ley de Moisés, cuando la ley de Moisés era vigente, porque Cristo ha establecido un nuevo pacto. Ahora, Pablo habla, en primer lugar, de la venida de Cristo al mundo, y luego nos habla de tres cosas acerca de esta venida: su tiempo, su manera y su meta. ¿Cuándo vino? ¿En qué momento? En el cumplimiento de los tiempos. Otra forma de traducirlo sería en la plenitud de los tiempos. Cuando ya se había cumplido todo, en el momento idóneo, el momento perfecto, Dios envió a su Hijo al mundo. El tiempo de preparación ya se había cumplido. Ahora llegaba el momento de cumplimiento. ¿Y por qué era el momento idóneo que Cristo apareciera en el mundo en el primer siglo? Pues porque el mundo ya estaba preparado para su venida. Estaba preparado, en primer lugar, estaba preparado religiosamente. Después del exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Dios volvió a la tierra prometida, Esdras juntó todos los rollos de los escritos inspirados, y el pueblo de Dios a partir de ese momento tenía en forma de un libro completo el Antiguo Testamento. Entonces tenían los rollos del Antiguo Testamento. Durante ese periodo también se estableció en todas las ciudades del Imperio Romano la sinagoga como lugar de reunión para los judíos. Esto no existía antes del exilio. Pero después del exilio, entonces los judíos que eran dispersados a diversas ciudades en todo el Imperio Romano, pues edificaron casitas, sinagogas, y allí se reunían en el día de reposo. Y eso era una buena preparación, porque cuando el apóstol Pablo empezó a salir a las diversas ciudades a predicar el evangelio, ¿a dónde iba? Cuando llegaba a una ciudad, a la sinagoga. Era el lugar idóneo
para servir como un lugar público para predicar el Evangelio. También el mundo estaba preparado culturalmente. Alejandro Magno le había dado al mundo un idioma común, que era el griego koiné. Así que donde quiera que fueras en el mundo antiguo, podías hablar con la gente, porque había un idioma en común, el griego koiné. Entonces, eso fue una preparación para el mundo para que el Evangelio pudiera ser difundido rápidamente y todos podían entenderlo. Y finalmente el mundo estaba preparado políticamente, porque además de entregar al mundo un idioma en común, los romanos también habían construido una infraestructura, un sistema de caminos que vinculaban todas las ciudades importantes del imperio. Entonces, y habían establecido lo que se llama la Pax Romana, la paz romana. O sea, el mundo era un lugar más seguro porque donde quiera que fueras había soldados romanos guardando la paz. Y a través de esas carreteras, esos caminos, se podía trasladarse rápidamente de un lugar a otro. O sea, Dios había ido preparando el camino para la llegada de su Hijo, para que el Hijo viniera en el cumplimiento de los tiempos. Hermanos, debemos entender que muchas veces no podemos ver la mano de Dios en los eventos de la historia. Y a veces cuando parece que todo está perdido, que parece que el cristianismo va en declive, que hay cada vez menos personas que creen, etc. No nos engañemos. Dios tiene su tiempo para todo. Y los judíos, ellos sufrían mucho bajo el yugo de Roma, pero Dios estaba usando Roma para preparar el terreno, para que el Evangelio pudiera salir con más rapidez, más eficacia a todas las tribus de la tierra. Luego Pablo habla de la manera en que vino a este mundo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Esta es una expresión muy importante porque nos habla de la preexistencia de Jesucristo. O sea, nunca debemos pensar que Jesús de Nazaret empezó a existir en el seno de María, en su vientre. No. Él tuvo una vida en la eternidad, porque es el Verbo eterno del Padre. Él, en cuanto a su divinidad, su deidad, no tuvo ni principio ni tendrá fin, porque es Dios, es uno con el Padre. Y en el momento que el Padre había señalado, Él envió a su Hijo. Y cuando dice luego, dice, nacido de mujer. Entonces, ahí vemos las dos naturalezas de Cristo. Fue enviado desde la eternidad, desde el cielo, como Dios mismo, entrando en el mundo. Pero entró como un bebé, con un cuerpo humano. Nació como un ser humano de una mujer. Ahora, ¿por qué dice Pablo nacido de mujer? ¿Por qué no dice nacido de una virgen? ¿Sabes? Hay teólogos liberales que dicen, ¿ves? Pablo no había oído nada del nacimiento virginal de Cristo. Porque si hubiera oído del nacimiento virginal de Cristo, habría dicho, nacido de virgen. Pero no lo dice. Dice, nacido de mujer. Pero ese es un argumento tonto. Porque en el contexto, Pablo está haciendo hincapié en la semejanza entre nosotros y Cristo. No lo que nos difiere de Él, sino la semejanza. Es que está diciendo, Él vino en una naturaleza como la nuestra y nacida de una mujer, como nosotros también nacemos de una mujer. Pero también creo que hay una referencia aquí o una alusión a Génesis 3. Porque Génesis 3 dice que el Salvador del mundo será la simiente ¿de quién? De la mujer. Y Cristo vino y entró en este mundo como la simiente de la mujer, como el descendiente de Eva,
y el hijo inmediato de María. Y luego dice Pablo que nació bajo la ley. Y en el contexto, la administración de ley, la administración específica de la que Pablo está hablando es la ley de Moisés. Nació bajo la ley de Moisés, aunque en un sentido, tenemos que decir que en un sentido todos los hombres están bajo la ley. Porque, como Pablo dice en Romanos 2, aun los que nunca recibieron una ley escrita por mano de Dios, tienen conocimiento de su ley universal de justicia, la ley moral de Dios, escrita en sus corazones. Simplemente por nacer en un mundo creado por Dios, pueden ver la evidencia de un creador majestuoso, grande, infinito a su alrededor, y tienen la luz de conciencia. Pero al igual que los judíos, los gentiles no viven conforme a la luz que tienen. Entonces Cristo nació bajo la ley porque en un sentido todos los hombres están bajo la ley por naturaleza. Pero nació específicamente bajo la ley de Moisés porque nació en Israel, nació como judío y durante sus 33 años aquí en la tierra, él guardó perfectamente la ley de Dios en todos sus detalles, en su aspecto moral y ceremonial y judicial. Él se sometió a la ley de Dios. ¿Y con qué meta? Bueno, obedeció activamente la ley, 33 años, pero luego, ¿qué pasó al final de esos 33 años? Obedeció la ley de Dios en otro sentido. Recibió el castigo que merecen los transgresores. Murió bajo lo que se llama la maldición de la ley. La maldición que Dios pronuncia en contra de los transgresores, aunque él nunca había cometido ni una sola transgresión. Decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo puede haber muerto como transgresor si nunca transgredió ningún mandamiento? Hermanos, sabemos la respuesta, es porque él se había encargado de nuestros pecados para sufrir la pena que nosotros merecíamos. Así, por su obediencia activa y su obediencia pasiva, sufriendo la pena de la maldición de la ley, de este modo, él ganó nuestra salvación. La meta se describe con dos verbos o dos palabras. Aquí dice, nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dos metas. La muerte de Cristo tuvo dos metas. Primero, redimir a los pecadores y luego conseguir su adopción como hijos de Dios. La palabra redimir es una palabra hermosa. Es una palabra hermosa. Significa, es el pago de un rescate para liberar a alguien de la esclavitud. Imaginad que eres una persona rica en el primer siglo y vas a un mercado de esclavos y ves a un esclavo ahí, asustado, desnutrido, encadenado, temblando en el frío, muy mal vestido, y le dices al traficante de esclavo, yo quiero comprar él. Entonces le compras, luego le llevas fuera de la ciudad, luego para la gran sorpresa del esclavo, le quitas sus cadenas y dices, ahora eres hombre libre, vete en paz. Pues esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Por medio de la sangre que derramó, Él pagó ese precio de rescate para liberarnos de la esclavitud. En realidad, nos hizo sus propios esclavos, pero su trato de nosotros como nuestro amo es tan hermoso y tan bueno que es una esclavitud bendita. Es una esclavitud bendita.
Entonces Él vino, nació bajo la ley, sufrió la pena de la ley para redimirnos. Pero ese es simplemente el aspecto negativo de su obra, liberarnos de algo. También quería liberarnos para algo. ¿Para qué? Para que, como dice aquí, para que pudiésemos recibir la adopción de hijos. Es otra palabra hermosa, la adopción. Nosotros en el mundo moderno, cuando pensamos en la adopción, normalmente pensamos en bebés, ¿no? Porque las parejas normalmente adoptan a niños cuando aún son bebés. Pero en el mundo antiguo, en el mundo romano del primer siglo, la adopción tenía más bien una referencia a entregar a un hijo ya crecido todos los privilegios de un patrimonio. Muchas veces los que adoptaban en el mundo antiguo eran parejas mayores que no tenían hijos, no tenían ningún hijo. Entonces querían dejar su patrimonio, su casa, sus riquezas a un joven digno de recibir todo eso. Entonces lo hacían a través de la adopción. Por medio de un decreto formal, declararon a un joven que era hijo suyo y que él era heredero de toda su heredad. Y este es el trasfondo de esta palabra. Está diciendo que nosotros hemos recibido la adopción de hijos, al igual que esos jóvenes en el mundo antiguo. Y para lograr ese fin, Dios hizo dos cosas. Primero, consiguió el derecho de adoptarnos como sus hijos por medio de esa compra que hizo Cristo en la cruz. Él nos compró, no solamente para que pudiéramos estar justos delante de Dios como nuestro juez, sino para que pudiéramos entrar en su familia, para que Él se convierta en nuestro Padre. Pero luego hizo otra cosa, para que esto sea una realidad en nuestra experiencia. Es que habiéndonos adoptado legalmente por la sangre de Cristo, luego nos envía a su Espíritu Santo para morar en nuestros corazones, para darnos un sentir de hijo, que es ahora tan innato, que ese sentir se expresa espontáneamente en una palabra: Abba, Padre. Padre, el mismo Dios que nos podría haber condenado al infierno por nuestros pecados, a través de Cristo, no solo nos ha justificado, sino nos ha hecho a sus propios hijos y nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos entrar en una comunión íntima y diaria con Él como nuestro Padre celestial, sin temor, sin ese temor servil que caracteriza el mundo en su religiosidad. Nosotros no tememos en ese sentido a Dios. El amor de Dios derramado en nuestros corazones ha expulsado ese temor. Sabemos que Dios nos ama y el amor engendra amor. O sea, cuando una persona realmente cree en el Evangelio y recibe el Espíritu Santo, cree en el mensaje del amor divino, esto engendra por la obra del Espíritu un amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios se desborda al prójimo. Y para eso, dice Pablo, Dios nos predestinó para entrar en esta experiencia de libertad espiritual bajo el señorío de Cristo, en el poder del Espíritu, viviendo como hijos de Dios, deseando agradar a nuestro Padre por amor, porque le amamos. Por supuesto, nosotros no vemos a nuestro Padre Celestial al mismo nivel.
que nuestros padres terrenales. La palabra Abba es interesante porque es una palabra hebrea que es una palabra cariñosa por padre. Básicamente es muy parecida a la palabra papá, como un niño se dirige a su padre, papá. Y yo no creo que Jesús esté diciendo que tenemos que literalmente cada vez que oremos decir papá. Está hablando de la actitud de corazón. Cristo muchas veces se dirigía a Dios como Padre Santo, pero lo hacía con esta intimidad, esta cercanía, esta confianza de un hijo, el hijo original. Nosotros somos hijos solamente por Él. Entonces, cuando entendemos todo eso, entendemos muy bien la razón por la que no podemos volver a la ley de Moisés y colocarnos bajo la primera administración de ese pacto de gracia y ponernos bajo esa ley, ese pacto que era diseñado para el pueblo de Dios en su niñez espiritual. Ya Dios nos ha colocado como herederos en su casa y nos ha dicho, entrad, hijos míos, a disfrutar de la herencia. Ya es vuestra. Disfrutarla. Venid a mí todos los días con libertad, sin sangre de bueyes, sin sangre de ovejas. Venid a mi trono con confianza de que yo estoy deseoso y atento a tus oraciones, a tu clamor, porque os amo. Dice Curtis Thomas, un pastor en los Estados Unidos, la ley de Moisés era el custodio de Israel, el entrenador de niños, el guardián. Pero ahora que la fe ha llegado, el pueblo de Dios ya no está bajo ese custodio, porque ha recibido la adopción como hijos maduros y están bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Los santos bajo la ley de Moisés fueron tratados como hijos inmaduros en el sentido de que fueron regulados por muchas leyes detalladas. Y es verdad, si lees la ley de Moisés, hay leyes gobernando cada detalle, lo que podías comer y no comer, cómo tenías que hacer la ropa, etc. Porque el pueblo de Dios estaba en su niñez. Pero dice, mientras que los santos bajo la ley de Cristo, esta nueva administración, son tratados como hijos maduros y son guiados por principios de conducta mucho más amplios. Los creyentes que viven en la era actual, por lo tanto, tienen mucho mayor libertad y como resultado mayor responsabilidad que los creyentes que vivían bajo el antiguo sistema. ¿Qué responsabilidad tenemos? Tenemos la responsabilidad de no abusar nuestra libertad. ¿Qué es lo que dice Pablo, no? En este mismo capítulo de Gálatas, dice, bueno, no me acuerdo dónde está, pero dice, por libertad fuisteis libertados, pero no uséis mal o no abuséis de vuestra libertad. ¿Dónde está, hermanos? ¿Os acordáis del versículo? Dicen, bueno, es que no me acuerdo ahora el versículo, pero lo que quiero decir es esto, de que como creyentes, no es que vivamos sin ley. Cristo dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces todavía hay ley, pero ¿cuál es la diferencia? Ya no vivimos bajo un código extenso de leyes, reglas, ceremoniales, rituales. Vivimos en el amor de Dios y a través del amor de Dios cumplimos los grandes principios de justicia que están en el corazón de la ley. Lo que fue antes escrito sobre tablas de piedra, ahora está escrito por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, en tablas de carne y corazón. Así que, hermanos, hemos sido liberados de la culpa, de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley. No para que vivamos como nos dé la gana,
indulgiendo los deseos de la carne, sino para que a través del poder del Espíritu que mora en nosotros pongamos muerte a la carne y vivamos gozosamente para la gloria de Dios y el servicio de nuestro prójimo. Que andemos todos los días en el amor de Dios, buscando a Él en oración, buscando la plenitud de su Espíritu, cultivando el fruto de su Espíritu, prestando atención atentamente a su palabra. Porque os digo una cosa, no vamos a crecer espiritualmente aparte de la palabra de Dios. Tenemos que hacerla nuestra meditación diaria, porque este mundo está lleno de mentiras. Está lleno de mentiras. Y la única manera de quitar esas mentiras de nuestra cabeza es fijándonos en la preciosa palabra que nos instruye y que nos ilumina. Así que dejemos las actitudes legalistas por un lado y las actitudes licenciosas y nos entreguemos a Cristo para vivir con humildad, con gratitud, con dependencia de su gracia, bajo la autoridad de su palabra. Así podemos glorificar a Dios, así podemos hacer mucho bien en este mundo, hermanos. Hay un mundo ahí fuera, esclavizado, bajo los rudimentos del mundo. Personas que no tienen la menor idea de cómo pueden estar bien con Dios, cómo pueden gozar del perdón de los pecados, cómo pueden sentir el amor paternal de Dios. Y nosotros sabemos la respuesta. Tenemos que llevar este mensaje al mundo para que otros puedan gozar de esta libertad que tenemos en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por la enseñanza del apóstol Pablo y por la comprensión profunda que tú le diste de tu plan de redención, de la historia de la redención, de la función de la ley de Moisés en la historia y de la gloriosa herencia que tenemos en el Señor Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos cada día a vivir para tu gloria, a vivir en humilde dependencia de tu gracia, para que podamos glorificarte en este mundo como tus hijos liberados. En el nombre de Jesús. Amén.